Amén. Bueno, entonces, como les decía, vamos a compartir un breve mensaje. Espero que se cumpla ese famoso dicho, ¿no? Que lo bueno, si es breve, 2 veces bueno. Breve va a ser, no sé si será bueno, esperemos que sí, pero que el Señor pueda dejarnos a nosotros algo en esta noche de lo que quiere hablar. Y venía pensando, obviamente es un tema de la semana, ¿no es cierto? Las elecciones, no sé cómo les fue, si todos pudieron ir a votar, pero la verdad que a veces somos complicados para elegir. Y yo recordaba esa historia cuando el pueblo de Israel le reclamaba al Señor, queremos un rey, y elegían mal, y a veces creo que también, no sé si elegimos mal, no tenemos, creo, todavía personas con un corazón conforme al de Dios. No es que nosotros seamos tampoco la salvación, pero realmente a veces notamos esa ausencia, así que es difícil elegir. Y qué difíciles que somos, porque enseguida empieza el caos, la incertidumbre, y yo decía, realmente qué bueno que en el reino de Dios es todo lo contrario. Amén. En el reino de Dios hay paz, en el reino de Dios no hay dudas, no hay caos, y qué difícil es, pareciera por lo menos, poder traer el reino de Dios a la tierra, ¿no? Que fue la gran comisión que le dio a los discípulos, lo que vino a hacer el Señor Jesucristo, establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y los hombres pareciera que siempre vamos para el lado contrario, ¿no? Queremos hacer nuestra voluntad, lo que nosotros queremos, elegir lo que queremos, y nos vivimos peleando. Pero bueno, no vamos a hablar ni de las elecciones ni de política, porque no es ni el tiempo ni el lugar, pero sí tenía esa reflexión, decir, bueno, qué diferente que somos a lo que es el reino de Dios. Y si somos hijos de Dios y pertenecemos a su reino, estamos bajo su cobertura, así que pase lo que pase, estamos y nos guiamos por las leyes del reino. Amén. Son las mejores, las más seguras. Así que Dios sabe todas las cosas, Él tiene todo bajo cuidado, así que a no desesperar, a confiar en el Señor. Y creo que la mayoría, o todos, supongo, los que estamos acá, nos podemos considerar bienaventurados, ¿sí? ¿Qué dicen? ¿Algún amén? Como para, me animan, así puedo arrancar a predicar, porque ¿somos bienaventurados? ¿Sí o no? Amén. ¿Y por qué? Porque yo venía, es lo que le quería compartir hoy. ¿Soy o seré una persona bienaventurada? Creo que la mayoría ya están en los caminos del Señor, por lo menos hace un tiempo. Habrá alguno nuevo, pero yo les quería compartir que el tan conocido y escuchado y predicado el Sermón del Monte es el sermón que recita el mismo Señor Jesucristo, y eso tuvo lugar después de que Él había recorrido toda Galilea enseñando el Evangelio del reino, lo que veníamos hablando recién, y realizando señales, prodigios y milagros, ¿sí? Y no sé cuál fue tu interpretación la primera vez que lo leíste, pero yo te comparto la mía. Yo creía que bienaventuradas eran aquellas personas que habían decidido dejar todo por el Evangelio, por seguir al Señor mientras Él estaba aquí en la tierra, o que era algo reservado para un grupo selecto o santo de personas. Decían, no, que habían renunciado a todo, y decían, bueno, ese es bienaventurado porque sufrió, dejó esto, dejó lo otro. Ahí sí que es bienaventurado, es decir, que veía algo que a lo mejor no era accesible para mí. Pero a medida que uno comienza a caminar en la voluntad del Señor, a crecer, a estudiar su palabra, tratar de permanecer fiel y obediente a Él y a lo que a veces uno entiende que el Espíritu Santo le guía a hacer, y como también tratando de vivir conforme a los preceptos establecidos del reino de Dios,
ahí nos volvemos bienaventurados. Vamos a repasarlo brevemente, son unos versículos. Esto se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 5, versos 3 al 11. ¿Sí? Si quieren acompañarme, leerlo en voz alta, lo leemos en voz alta, seguramente estará en la pantalla también. Y dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y yo no me encontraba acá al principio, ¿no es cierto? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Sí? Leemos hasta ahí. Y como les decía, si vemos el verso 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Eso pareciera algo que no es para estos tiempos, ¿no? O que nunca me va a pasar a mí. O cuando leemos el verso 10, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. O el 11, bienaventurados cuando por mi causa los persigan, los maldigan, los insulten, ¿no es cierto? Y cuando digan toda clase de mal contra vosotros, ¿sí? Todo eso pareciera que de bienaventurado no tiene nada, ¿no? O que no nos toca. Pero pareciera que es todo lo contrario, según la palabra del Señor, porque cuanto más crecemos, más confiamos en Él y vamos madurando, todo este conjunto de reglas y cosas que nos parecen difíciles o imposibles de cumplir, se van transformando en una imagen de lo que somos cuando consagramos nuestra vida a Él y cuando nos involucramos en el servicio, ¿sí? Cuanto más tiempo pases en el camino del Señor y sirviéndole, te vas a encontrar con muchas de estas cosas, ¿no? Que te vituperen, que no sé si que te persigan. Todavía no hemos llegado en este país, creo, a la persecución como en otros países, gracias a Dios, y que podemos predicar libremente en la plaza cada martes, podemos cantar, hacerlo acá, aún el mismo día de las elecciones terminaron y pudieron tener el culto, pero sí algunas de estas cosas nos pasan, ¿no? Que nos critiquen, etcétera. De ahí creo yo que la bienaventuranza está directamente relacionada y es una consecuencia de nuestra obediencia. Pues la obediencia, una palabra que creo que muchas veces nos hace un poco de ruido, sobre todo cuando éramos chicos, ¿no? Tenés que obedecer, tenés que hacer caso. Y no nos gusta mucho, creo que ya es nuestra naturaleza humana, ¿no es cierto? Obedecer suena, uy, ¿por qué tengo que obedecer? Sin embargo, como también la Biblia lo enseña, trae bendición y es bueno para nuestras vidas saber, obedecer y hacerlo. Imagínense, cuando esas palabras salen de nuestros padres, son buenas, tienen un buen motivo seguramente para corregirnos en algo o cuidarnos de algo, y cuanto más esa palabra obediencia viene de parte del Señor. De algo nos estará guardando seguramente, ¿sí? ¿Qué les parece si leemos un pasaje que refleja un poco esto y lo que les quería compartir, que se encuentra en Marcos, capítulo 6, verso 45. También seguramente una historia conocida por la mayoría de ustedes, que es cuando el Señor Jesús
camina sobre el mar. ¿Y qué me llamó la atención de esto? Miren el verso 45. Dice, y enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Sí? Aquí el Señor les dio una orden. Les dijo, súbanse a la barca, crucen y me esperan allá, que yo me quedo acá despidiendo a la gente. Luego de despedir a la gente, él también relata aquí que se puso a orar y los discípulos emprendieron el viaje. Hasta ahí todo bien, ¿no es cierto? Fueron obedientes, el Señor les dijo, ustedes vayan primero, que yo los voy a alcanzar, y así lo hicieron. Pero ¿qué pasó en el camino, no? Sabemos que se desató una tormenta y empezaron las dudas y se complicó el viaje, ¿no es cierto? Y a veces creemos que si obedecemos una palabra del Señor, si el Señor te dice, mira, anda para allá, tenés que hacer esto, o tengo algo preparado, decimos, bueno, si el Señor me mandó, lo cual también es cierto, ¿no? Que el Señor nos acompaña, nos guía, nos da lo necesario, pero no siempre quiere decir que va a ser un camino recto, fácil y que vamos a llegar ahí y la victoria nos va a estar esperando. Miren lo que sucedió en este pasaje. El Señor los envía, vayan ustedes adelante en la barca que yo los voy a alcanzar, y en el medio del viaje parece que todo eso, todos esos planes cambiaron drásticamente. Veamos, podemos leer los versículos 48 al 51, que dice que él, viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. A ver, le dijo, vayan para allá, y resulta lo primero, viento en contra, ¿no es cierto? Y cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. O sea, ya venían remando contra la corriente con mucho viento y encima se les aparece un fantasma, ¿no? Habrán dicho, ¿a dónde nos mandó el Señor? ¿Se habrá equivocado? ¿Nos equivocamos nosotros? Porque todos le veían, podían ver al Señor y se turbaron, o sea, tuvieron miedo. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. ¿Sí? Eso que había empezado bien, que después se transformó en una pesadilla, termina bien cuando lo ven al Señor. Y pasó en el medio del viaje, no habían llegado a la otra orilla como el Señor les había mandado, no habían terminado el viaje ni su misión, sino que pasó algo en el medio que seguramente los marcó para el resto de sus vidas, ¿sí? Y con este ejemplo y muchos más que hay en la Biblia que seguramente conocen, queda demostrado que no siempre el propósito de Dios es cumplir nuestros sueños de éxito, nuestros anhelos, nuestras metas, sino que la mayoría de las veces, diría yo, es todo lo contrario. Pensamos que Dios todo el tiempo nos quiere conducir a algo exitoso, a tener una victoria importante sobre algún aspecto, alcanzar alguna meta que anhelamos, cuando en realidad para Dios creo que eso puede ser que no tenga mucha importancia, porque Él lo puede hacer en una fracción de segundo, ¿no es cierto? Bendecirnos, darnos algo que estamos anhelando, algo que soñamos, pero sin embargo pareciera que lo importante no es el resultado, sino lo que pasa en el medio antes de obtener ese resultado. Y que llegar a ese resultado es una consecuencia de haberle obedecido, es decir, que sería prácticamente lo natural, que si lo obedecemos al Señor, ese resultado o esa bendición va a estar. Pero creo que lo que a Él más le interesa es lo que pasa en el medio. Amén. Entonces,
¿cuál sería una de las preguntas que me hacían? Uno de los propósitos más importantes de Dios para mi vida. No son los sueños ni las metas que logré alcanzar, sino todo el camino que tuve que recorrer con su ayuda, por supuesto, para poder alcanzarlas. Y entiendo y le comparto que lo más importante para Él es que aprendamos a confiar y a depender de Él en circunstancias desfavorables, ahora y siempre. Si durante ese tiempo yo logro mantenerme enfocado y calmado en medio de las pruebas y de aquellas cosas que no entiendo, entonces el propósito de Dios en mi vida seguramente que se irá cumpliendo. Dios no estará obrando probablemente en una meta determinada, sino que estará obrando en ese proceso. Cómo reaccionamos ante la dificultad, dónde ponemos nuestra fe, nuestra confianza, si somos perseverantes, amén. Y así como hizo Job, por ejemplo, ¿no? Nos vamos a un caso extremo y muy conocido, pero todo lo que pasó, todo lo que le pasó, sin embargo, él hasta el final perseveró y de todo ese proceso Dios sacó algo mucho mejor de lo que él tenía antes, ¿no? Algo impensado, pero así fue. De lo malo Dios lo transformó en algo aún mejor. Y por eso les decía que a lo mejor no es el objetivo en este caso, esta historia que leímos, no era que los discípulos llegaran hasta la otra orilla para seguir predicando el Evangelio, seguir con las señales, los prodigios, sino que el objetivo era que ellos tuvieran una experiencia con Él, que siguieran aprendiendo de Él y confiando en Él, no importando lo que pasara. Y yo resalté y les comparto esta frase que leí en un devocional que dice: es el proceso lo que glorifica a Dios y no el resultado. Amén. Es la transformación que ocurre lo que realmente le da gloria a Dios y no el resultado. Amén. No sé si lo comparten, están de acuerdo conmigo, pero bueno, eso les quería compartir en esta tarde. Y si hablamos de nosotros, como le dije un poquito al principio, como sociedad, como seres humanos, pero pensando un poco en cómo somos los argentinos, somos muy resultadistas, ¿no es cierto? Cómo nos gustan los resultados, los queremos ya, que sean buenos. Y un ejemplo muy claro, siempre somos en el fútbol, en los deportes, queremos ganar siempre, y en la política también. Y las pruebas están a la vista de lo que pasó en el último Mundial de Fútbol, las eliminatorias, nos la pasamos cambiando técnicos, jugadores, lo imposible, en vez de respetar o tratar de que haya un proceso, ¿no es cierto? Y lo mismo en la política, donde algo ya no nos gusta, queremos cambiar todo, como decían antes, ¿no es cierto? Borrar todo de un plumazo. Y creo que eso es algo opuesto a lo que el Señor quiere y hace con nosotros, ¿no es cierto? Nos tiene mucha paciencia, nos da mucho tiempo, nos procesa, porque no es fácil hacerlo en nosotros de un día para el otro. Amén. Así que cuando las cosas no nos salen como queremos o nos llegan los resultados muy rápido, tenemos una tendencia a interrumpir esos procesos, a cambiar de dirección abruptamente y muchas veces para evitar las correcciones o las críticas o admitir los errores. Pero, como les decía, si obedecemos al Señor, seremos bienaventurados. Y no debemos preocuparnos demasiado por el futuro, sino más bien por el presente. Amén. Lo que para la gran mayoría es un periodo de preparación para lograr un objetivo, para Dios ese tiempo de preparación es el objetivo mismo. En la historia que leímos sobre el cruce en la barca, la meta no era cruzar y llegar a la otra orilla, sino hacerles ver a ellos que el Señor estaba ahí siempre y en ese momento cuando más lo necesitaban, así como está con nosotros. Amén. Entonces, en conclusión, si nos proponemos como meta y como objetivo final constante la obediencia a Él, día tras día, entonces cada momento que pasemos con Él, con nuestro Señor, será más hermoso
y nos daremos cuenta de cuán bienaventurados somos. ¿Bien? Bueno, breve creo que fue. Espero que el Señor les haya al menos fortalecido en la fe, sabiendo que Él siempre está con nosotros, no importa la circunstancia. Amén. Así que, hermanos, gracias por haber escuchado. Son bienaventurados los que hoy llegaron hasta aquí, eso pensaba también, pocos pero bienaventurados. Yo veía a las chicas que estaban las tres con dolor de garganta hoy para cantar.